Conocí a una chica en Plenty of Fish a la que llamaré Julieta para esta historia. Nos llevábamos muy bien al principio. Era divertida, aventurera, amante de la naturaleza y curiosa por todo lo relacionado con el medio ambiente. Todo iba genial durante casi un año. Ella también tenía un hijo de 3 años cuando la conocí, que me adoraba. De hecho, había comenzado a ahorrar dinero para comprar un anillo de compromiso, y fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas. Fue en ese momento cuando ella tuvo que ir a juicio por la custodia de su hijo con su ex, a quien me dijo que era abusivo, y que una vez la había amenazado con un arma, y había intentado atropellarla con su coche cuando ella intentó irse. El día de la audiencia de custodia comenzó a llorar y a volverse incoherente antes de que el juez entrara a la sala. En voz alta dijo algo como: «Ganas, me rindo, puedes quedarte con él, ya no me importa, tendré otro bebé» o algo así. Todos en la sala del tribunal la miraron atónitos. Logré que se calmara antes de que el juez llegara. Su abogado habló en su lugar y tras negociaciones, logró obtener la custodia compartida del 50%. Fue entonces cuando me enteré de que tenía algunos antecedentes por agresión, aunque no se especificó. Supuse que las cosas habían sido difíciles entre ellos y que esto la había afectado mucho, pero comencé a cuestionarme su estado emocional y si realmente quería formar una familia con ella. Aún así, mi intención era quedarme a su lado. Con el tiempo, seguí animándola a que llamara a sus amigas y pasara tiempo con ellas, ya que a menudo hablaba de ellas, pero yo nunca las había conocido ni hablado con ellas, ni visto una sola foto. Parecía que solo me tenía a mí, a su hijo y a sus padres en su vida. Pensaba que le hacía falta tener amigas por su salud mental. Luego un día me dijo que finalmente tendría una noche de chicas con unas amigas del instituto. Me alegró por ella y la animé a ir. Esa noche de chicas sucedió, pero los detalles de la noche no tenían ningún sentido. Luego hablé con sus padres durante una visita a su casa, y resultó que no tenían idea de lo que yo estaba hablando. Ninguna de esas supuestas amigas existía. Cuando la confronté al respecto, admitió que había quedado con un chico, amigo del instituto, y que se encontraron en un Tim Hortons donde hablaron hasta las 3 de la mañana tomando una sidra de manzana caliente. El problema fue que ese lugar no vendía esa bebida y cerraba a medianoche. Sabía que estaba mintiendo, y ella simplemente me pidió que fuéramos amigos. Quería que siguiéramos haciendo todas las actividades familiares juntos, pero sin besos ni nada más, solo como amigos. Rompimos unos 3 o 4 días después. Recibí una llamada donde estaba llorando, pidiendo que volviéramos, pero no me decía dónde estaba y estaba claro que no estaba estable mentalmente. Amenazó con hacerse daño si no volvíamos. Resultó que había dejado a su hijo en casa de su madre, y luego desapareció durante 3 días sin decirles a dónde iba. Llamé al número que aparecía en la pantalla, y resultó ser el hotel más caro de la ciudad. Les dije que llamaran a la policía, y que enviaran a alguien a su habitación porque podía lastimarse. Unas semanas después, se apareció en mi casa y me pidió que volviéramos. Incluso ofreció agregar a otra chica a la relación para que pudiéramos tener tríos. Solo le dije que no y cerré la puerta en su cara. Luego fue a casa de mis padres y les dijo que en uno de mis viajes a Europa mi amigo y yo habíamos compartido una chica. Solo para dejar claro, no, eso nunca sucedió. Como pueden imaginar, mis padres le pidieron que se fuera, pero luego le dijo a mi padre que debía desheredarme porque yo era un mal hijo y que debía creer todo lo que le había contado sobre él. Mi padre simplemente le respondió: «Soy un hombre difícil de llevar. Si él te dijo cosas malas sobre mí, probablemente sean ciertas». Y luego cerró la puerta en su cara. Unas semanas después, mientras estaba cenando en casa de mis padres, los teléfonos, tanto el mío como el de ellos, empezaron a sonar constantemente. Llamaba cada 10 segundos, así que apagué mi teléfono y mis padres desconectaron el suyo. Unas horas después escuchamos sus mensajes. Era evidente que necesitaba ayuda. Decía que estaba en el bosque detrás de la casa de mis padres y que estaba perdida y que su celular estaba a punto de quedarse sin batería. Llamamos a la policía, les hicimos escuchar el mensaje de voz y ellos fueron a buscarla. La encontraron sin zapatos, a unos 300 metros de la casa de mis padres y cerca de una autopista, donde se escuchaba el tráfico. ¿Había terminado? 4 meses después no había sabido nada de ella, y pensé que la saga había terminado.
Justo había comenzado a salir con la mujer con la que estuve durante 7 años cuando empezó de nuevo a llamar muchas veces. Esta vez decía que estaba embarazada. Le pedí pruebas, pero dijo que había tenido un aborto espontáneo. Luego le conté a mi nueva novia que creía que mi ex iba a aparecerse en mi casa, y ella me dijo que fuera a esconderme en su casa. Unos días después, llegué a casa y había una capa de 10 centímetros de nieve en el suelo. Mi jardín estaba lleno de huellas y había una botella vacía de ron. En mi puerta había una bolsa con un testamento escrito a mano de 15 páginas donde decía que me dejaba a su hijo y que era su culpa que él se quedara sin madre. Realmente me negué a leer todo el testamento. Llamé a la policía otra vez y les dije que no encontraba su coche, que tenía su licencia de conducir, su tarjeta de salud y una botella vacía de ron. Me informaron que ya la tenían y que enviarían unos oficiales a recoger sus cosas. Al colgar, mi vecino salió y me dijo que esa misma mañana la había oído gimotear en mi jardín y que incluso la había visto bajo mi terraza. Tenía principios de congelación e hipotermia y había llamado a la ambulancia. Para ser honesto, jamás se me habría ocurrido mirar bajo mi terraza. Si hubiera muerto allí, habría permanecido hasta la primavera y su cuerpo habría empezado a descomponerse. Imaginen tener que explicar a la policía por qué el cuerpo de tu ex estuvo bajo tu terraza todo el invierno. La nieve también había comenzado a caer unas horas antes de que mi vecino la encontrara, por lo que no habría habido señales de que ella estuviera allí. Cuando finalmente encontré su coche a unas pocas calles de mi casa, llamé a su padre y le dije dónde estaba el vehículo. Fue entonces cuando sus padres se disculparon y me dijeron que esperaban que ella mejorara estando yo en la imagen. Fue entonces cuando supe que no había sido su ex quien la había amenazado con una escopeta y había intentado atropellarla con el coche. Fue ella quien lo había amenazado a él con el arma y había intentado atropellarlo con el coche. También me dijeron que nunca había mostrado signos de estar embarazada y admitieron que su hija era muy manipuladora. Sí, esa fue una etapa divertida de mi vida. No he vuelto a saber de ella desde hace mucho tiempo, gracias a Dios. Julieta, si llegas a escuchar esto, de verdad espero que estés mucho mejor y que tu hijo esté bien. De verdad quiero mucho a tus padres. Cuídate, pero mantengamos un contacto permanente de no comunicación. Esto sucedió hace unos 5 años, cuando conocí a un chico en el gimnasio. Nunca iba al gimnasio con la intención de encontrar pareja, pero estaba soltera y quería conocer a alguien. Había un chico allí que normalmente intentaba iniciar una conversación conmigo, y a veces me apetecía seguirle el juego. No era el típico chico que habla con una chica en el gimnasio. Él realmente escuchaba lo que tenía que decir y nunca intentó explicarme de manera condescendiente cómo hacer los ejercicios. Era alto, fuerte y musculoso, y su nombre era Jared. Una noche vi a Jared en Tinder y nos dimos match, lo que duró un tiempo, pero por alguna razón dejé de responderle unos días después. Nos encontramos de nuevo en el gimnasio, se acercó, charló conmigo y luego me pidió una cita. Acepté salir con él, aunque realmente no quería ir. Me sentí obligada a decir que sí, ya que me lo había pedido en persona y compartíamos el gimnasio. La noche siguiente nos encontramos para cenar y de hecho él fue bastante encantador. Se veía muy bien arreglado fuera del gimnasio y estaba vestido con mucho estilo. Me hizo reír y tuvimos química. La primera señal de alerta que noté fue que era muy grosero con el camarero. Los camareros no tienen trabajos de verdad porque no pueden hacer nada bien, dijo. Pensé que era un comentario grosero, pero intenté pasar por alto ese detalle. Después de aproximadamente un mes de vernos, Jared y yo oficialmente éramos novios, pero las cosas empezaron a sentirse diferentes. Empezó a aparecer en mi apartamento a altas horas de la noche sin avisar. Se enfadaba si no contestaba el teléfono y tenía serios problemas de ira. Si perdía una de sus llamadas me insultaba, menospreciaba a mis amigas y me hacía sentir inútil. Una noche, de hecho, se presentó en mi apartamento borracho exigiendo sexo. Me negué, pero él insistía, así que le pedí que se fuera. 30 minutos después lo escuché junto a mi ventana diciéndome: «Déjame entrar y dame lo que quiero. Me duele mucho no poder estar contigo en este momento».
Le dije que se fuera al diablo y luego me amenazó con algo como que iba a tirar la puerta abajo y forzarse en mí. Sí, me amenazó con violarme. Fue entonces cuando lo amenacé yo con llamar a la policía, y se fue. Después le envié un mensaje y le dije que habíamos terminado. Esto fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía soportar estar con él. Unas horas después me desperté con él golpeando mi puerta y llorando. Por favor, déjame entrar. Te juro que seré más considerado. La verdad es que te amo y solo necesito terapia. Le dije que podríamos volver cuando comenzara a ir a terapia. Fue un gran error de mi parte y debería haber terminado con él mucho antes en la relación. En ese momento ya no estábamos realmente juntos, pero aún teníamos sexo y pasábamos algún tiempo juntos. Parecía estar bien durante una semana, hasta su siguiente colapso. Estaba teniendo un día bastante malo y no tenía muchas ganas de socializar. Me encontraba en una situación extraña, donde había perdido todo el interés en Jared, pero también tenía miedo de él por mi propia seguridad. Fui al gimnasio para intentar liberar algo de estrés, y estaba hablando con un hombre mayor. Él era amable y probablemente llevábamos unos 3 minutos hablando cuando escuché. Entonces por eso no me respondes, ¿verdad? Era Jared. Eres una asquerosa. Sabía que ya estabas acostándote con otros hombres. ¿Por qué no contestas tu teléfono? Esto fue extremadamente vergonzoso, y él estaba causando una gran escena en el gimnasio. Comenzó a arrojar equipo de gimnasio y eso me asustó. Salí corriendo llorando y me subí a mi coche para irme. Dejé mi bolso de entrenamiento y mi botella de agua en el gimnasio, pero ni siquiera me importó, porque solo quería alejarme de Jared. Él salió del gimnasio y vino corriendo hacia mi coche gritando. Por suerte tenía las ventanas arriba, pero aún podía escucharlo gritándome desde fuera del coche. Luego me fui, y fue entonces cuando recibí un mensaje de él. Voy a destruirte algún día. Si no es hoy, será en algún momento en el futuro. Bloqueé su número y solo manejé hasta llegar a casa. Unas noches después, volvió a aparecer en mi ventana, y estaba reproduciendo esa estúpida canción So Sick de Neyo desde su coche. Podía escucharlo gritar y llorar, diciendo que se iba a matar. Llamé a la policía y le pedí que se fuera y dejara de aparecer por mi casa. En ese punto de mi vida, nunca había pedido una orden de restricción, y como estaba trabajando mucho como camarera, eso parecía imposible en ese momento. La policía no llegó a mi casa hasta una hora después de que él se había ido, y dijeron que simplemente llamara de nuevo si regresaba. En mi ciudad, la policía realmente no hace mucho en estos casos. Pasaron unos meses y de vez en cuando él creaba una nueva cuenta en Instagram para intentar hablar conmigo. Bloqueaba todos sus intentos e incluso empecé a ir a un nuevo gimnasio. Intentó contactarme durante casi 2 años usando diferentes cuentas en redes sociales, correos electrónicos e incluso LinkedIn. Lo más perturbador fue un correo electrónico que me envió. Era una imagen de un tatuaje que se había hecho, de un osito de peluche sosteniendo una pistola apuntándose a la cabeza, y encima estaban las palabras Jer Bear, un nombre infantil ridículo que yo solía usar para él. El correo contenía esa imagen y un mensaje que decía que estaba triste, junto con un emoji de carita triste. Pensar que este maníaco realmente estuvo haciendo esto durante años por una relación de apenas 2 meses fue extremadamente perturbador para mí. Aconsejo a cualquiera que escuche esta historia que tenga mucho cuidado con a quien deja entrar en su vida. Soy mujer, y esto ocurrió en mis primeros años de la secundaria. Siempre fui una persona increíblemente tímida, y cuando digo tímida, realmente lo digo en serio, ya que aún estaba en la fase de esconderme detrás de las piernas de mis padres cada vez que me acompañaban a la escuela. Odiaba que todos esos ojos extraños me miraran al entrar al aula. Afortunadamente, empecé a conocer a algunas personas encantadoras que compartían mis mismos intereses y terminaron convirtiéndose en mis amigos más cercanos, algunos de los cuales sigo viendo hasta el día de hoy después de graduarnos. Desafortunadamente, una de esas personas que conocí resultó ser alguien a quien realmente hubiera deseado no haber incluido en mi grupo de amigos. Lo llamaremos Teddy, ya que así es como muchas personas en mi escuela comenzaron a llamarlo. Por lo que recuerdo, en ese entonces era bastante parecido a mis amigos y a mí. Algo introvertido, un nerd que adoraba las caricaturas y dibujar. En ese momento no noté nada raro en él.
y era bastante amigable con él. Pero ahora, con la retrospectiva de lo que ocurriría después, definitivamente tenía un comportamiento extraño que no detecté en ese entonces. Nuestro pequeño grupo estaba lleno de personas socialmente torpes, y en ese momento yo tenía un trastorno de ansiedad severo sin diagnosticar, por lo que era especialmente inepta socialmente. Pero él daba unas vibras incómodas que simplemente no noté en ese momento. Pasaron unos meses, y nuestra amistad comenzó a transformarse en algo más. Empezamos a tener un gusto mutuo, lo cual nos llevó a convertirnos en pareja. Sin embargo, lo digo en sentido amplio, ya que éramos adolescentes en ese momento. Aún así, realmente se sentía como una relación, porque él sorprendentemente se comportaba de una manera bastante madura. A lo que me refiero es a que empezamos a salir una semana antes del día de San Valentín, y cuando el día llegó, él me compró el almuerzo durante nuestro primer descanso, así como un pequeño peluche de pulpo y una tarjeta amorosa. En ese momento me quedé bastante sorprendida, pero en el fondo, pensé que fue realmente dulce de su parte, aunque me sentí un poco culpable por no haberle conseguido nada, ya que no esperaba recibir regalos durante nuestra primera semana de noviazgo. Ese honestamente fue el primer foco rojo, si lo veo en retrospectiva, porque el chico terminó obsesionándose conmigo de manera inquietante en muy poco tiempo. Pasaron algunas otras cosas durante nuestro tiempo juntos, y recuerdo que empezó a volverse cada vez más pegajoso conmigo. Ahora bien, no tengo ningún problema con tener una pareja que disfrute estar conmigo y de la cercanía física, ya que yo también puedo ser muy cariñosa con alguien a quien amo, pero él prácticamente me seguía a todos lados y siempre tenía que estar pegado a mí, ya sea tomando mi brazo o abrazándome de alguna forma. Algunos de mis amigos lo veían como algo lindo, mientras que a otros les parecía tan molesto como a mí, y un poco preocupante. En ese momento no sabía cómo sentirme al respecto, pero definitivamente me hacía sentir incómoda, y de hecho, lentamente hizo que perdiera el interés en él. Aunque también puede que haya sido porque mi instinto me decía que no continuara saliendo con él. Y ese instinto contribuyó a que poco a poco perdiera cualquier sentimiento que tenía por él. Como dije antes, tenía ansiedad severa en ese momento, lo cual desafortunadamente no estaba diagnosticado durante mis primeros años de secundaria, y tampoco era una persona muy confrontativa. Odiaba cualquier tipo de drama. Con esto en mente, se imaginarán lo mucho que me estresaba decirle a este chico que simplemente ya no me gustaba, y que solo quería volver a ser amigos, especialmente considerando lo rápido que él se había apegado a mí. No recuerdo los detalles exactos, pero de una manera u otra rompimos después de solo unas semanas de noviazgo, así que no fue como si esta relación hubiera durado mucho tiempo ni nada. Uno pensaría que eso haría que fuera más fácil regresar a ser amigos, ¿verdad? Bueno, no para Teddy. Al principio me sentí aliviada porque parecía que ambos podríamos olvidar fácilmente que habíamos salido, pero cuán equivocada estaba. Quiero decir que, al menos una semana después de la ruptura, Teddy aún estaba merodeando a mi alrededor como un mal olor. No se acercaba demasiado ni nada, pero sabía de sobra, basándome en mis propios sentimientos y en lo que mis amigos me decían, que siempre estaba bastante cerca cada vez que me sentaba con mis amigos en el almuerzo o en clase, y siempre me estaba mirando fijamente. A veces lo sorprendía mirándome, ya que sentía como si me estuviera quemando un agujero en la nuca con la mirada. Cuando lo miraba de reojo, lo veía con esa expresión vacía y fija en sus ojos, como si estuviera en un estado profundo de concentración, antes de fingir rápidamente que no me estaba mirando, y ponerse a teclear frenéticamente en su computadora portátil o a garabatear en su cuaderno. Este patrón de comportamiento definitivamente me ponía nerviosa, pero en general era bastante molesto de sobrellevar. Recuerdo que uno de mis amigos, que no se anda con rodeos, le pidió que se largara y me dejara en paz, ya que, para ser honesta, a este punto su comportamiento era suficiente para que dejara de querer ser amiga de él. Las cosas se sentían demasiado incómodas. Desearía que todo hubiera terminado allí, pero el momento que aún permanece en mi memoria, tan vívido hasta el día de hoy, es un día en que el almuerzo estaba a solo un par de minutos de terminar, y decidí irme temprano a mi clase de la 4ª hora. No estoy muy segura de cómo funcionan las escuelas secundarias en Estados Unidos, ya que esto ocurrió en Australia, pero esa es esencialmente nuestra última clase del día. No recuerdo exactamente por qué, pero no estaba con ninguno de mis amigos en este almuerzo,
y mientras caminaba hacia una de las grandes escaleras de la escuela para ir a mi clase, que estaba en el último piso, alguien apareció detrás de mí de la nada. Adivinen quién, Teddy. Inmediatamente sentí mi garganta y mi boca secarse al verlo, después de que tocó mi hombro para llamar mi atención. Aunque el patio de comidas estaba literalmente a unos cuantos metros de la escalera, realmente sentí como si de repente me hubiera quedado atrapada en una jaula inescapable con solo él y yo. Estaba congelada. Ahora que lo pienso, este chico definitivamente me estaba acosando, ya que no había otra manera en que hubiera sabido que estaría caminando sola hacia mi clase temprano, sin ninguno de mis amigos cerca, justo en ese preciso momento. Quiero decir, a menos que hubiera estado observándome. Era demasiado coincidente y perfecto para él. Con su habitual torpeza, entonces habló, en su voz incómoda y bastante espeluznante, diciéndome que solo quería hablar conmigo a solas, y que tenía la oportunidad perfecta ahora que mi amigo protector no estaba allí para actuar como mi perro guardián. Desearía haber tenido más valor en ese momento. Para ser honesta, le hubiera dicho que me dejara en paz, que no quería escuchar nada de lo que tenía que decir, y que necesitaba ir a clase. Pero mi lado ansioso, que solo quería ser amable con todos, se impuso, y permanecí en silencio mientras él ponía sus manos en mis hombros y me empujaba hacia un lado de la escalera, de modo que nuestros brazos estaban presionados contra las paredes frías de piedra. No mencioné esto antes, pero siempre he sido una chica increíblemente baja de estatura, y en la actualidad apenas mido 1,40 metros, así que en ese momento era aún más baja. Y Teddy se aseguró de pararse justo frente a mí de una manera que me impedía simplemente alejarme. También hacía que mi reacción a lo que estaba ocurriendo fuera más fácil de ocultar a cualquiera que pudiera pasar por el pasillo justo debajo de nosotros, ya que mi baja estatura estaba completamente cubierta por él. Fue entonces cuando sacó una carta y dijo que la había escrito para mí, que quería leérmela en voz alta para que lo entendiera. Ya sabía hacia dónde iba esto, y escucharlo leer la carta solo aumentó mi ansiedad con cada palabra. Les haré un breve resumen de lo que contenía. Querida Cherry, siento no haberte hecho feliz y no poder estar allí para darte abrazos y regalos, porque mereces ser colmada de todo el amor del mundo. Quiero ser la única persona en la que puedas confiar para eso. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo que puedo cambiar y convertirme en el hombre perfecto para ti, el que mereces. Empezaré a ir al gimnasio por ti, si así lo deseas. Quiero hacerte feliz para que, con suerte, algún día podamos despertarnos juntos en la misma cama, después de casarnos y establecernos. Por favor, dame otra oportunidad, puedo cambiar. Estas no son las palabras exactas, pero todo, desde querer salir conmigo de nuevo y cambiar para convertirse en un mejor hombre, hasta casarse y vivir conmigo, son frases que permanecen vívidas en mi mente cada vez que recuerdo este momento. No sé qué pensarán ustedes, pero como una adolescente escuchar a este chico hablar sobre cómo ya había planeado todo nuestro futuro juntos y cómo realmente pensaba en convertirse en el hombre ideal para mí, de modo que terminara casándome con él, después de solo unas pocas semanas de salir, fue simplemente espeluznante y me hizo sentir el estómago revuelto. Entonces, me miró fijamente, y honestamente, en sus ojos se notaba un toque de perturbación. Este chico estaba demasiado obsesionado conmigo, y esa realización me golpeó de golpe en ese momento. La campana que indicaba el final del almuerzo había sonado en algún momento durante esta lectura inquietante, pero era poco probable que alguien realmente subiera a la escalera donde estábamos, ya que solo había 2 aulas que rara vez tenían clases y una sala de profesores menos concurrida en el último piso, lo que significaba que prácticamente estaba sola allí. Mi cuerpo definitivamente estaba en modo de luchar o huir en este punto, pero mi cuerpo había decidido optar por la desafortunada tercera opción, congelarse. No podía decir nada en respuesta a lo que acababa de decirme, ni tampoco podía simplemente correr y darme la vuelta ante este chico obsesivo. Estaba aterrada de que me agarrara de nuevo, o de que ignorarlo lo hiciera enojar, y eso empeorara el acoso. Antes de darme cuenta, mi ansiedad había alcanzado su punto máximo y comencé a tener un ataque de ansiedad, rompiendo a llorar frente a él, incapaz de pronunciar palabra antes de que todo se convirtiera en un mar de lágrimas y respiración agitada. Teddy parecía bastante sorprendido y desconcertado por mi reacción. Era obvio que no lo esperaba,
mientras intentaba pensar en qué hacer a continuación. Fue entonces cuando, entre mis lágrimas, también lo vi extender su mano hacia mí, quizá para darme un abrazo, lo cual me habría ayudado si se tratara de uno de mis amigos. Pero este era un chico extraño que estaba inquietantemente enamorado de mí, el mismo que me había provocado un ataque de ansiedad en primer lugar. Antes de que pudiera ponerme una mano encima, escuché voces junto a nosotros y vi a dos chicas a quienes nunca había visto antes. Afortunadamente, habían subido las escaleras y notaron lo que ocurría, decidiendo intervenir en lugar de ignorarlo, ya que estaba claramente en una gran angustia en ese momento. Teddy intentó explicar la situación, diciendo que no era tan malo como parecía, pero estas dos chicas no eran tontas. Vieron claramente que este chico me había hecho llorar, y cortaron su patética explicación con miradas sumamente disgustadas. Una de las chicas se puso cara a cara con él, levantando la voz para decirle que me dejara en paz, mientras que la otra rápidamente se acercó a mí para asegurarse de que estaba bien, antes de fulminar con la mirada a Teddy mientras su amiga lo echaba. Eventualmente, las dos desconocidas lograron sacarme de esa situación, mientras yo seguía siendo un lío de lágrimas e hiperventilación, dejando a Teddy allí parado, perplejo. Resultó que mi clase había sido reubicada en otro lugar por la tarde, así que una maestra nos dijo que teníamos que caminar al otro lado de nuestra enorme escuela, hacia la biblioteca. Afortunadamente estas chicas eran realmente encantadoras y no les importó llegar tarde a sus propias clases. Solo les importaba llevarme a mi clase de manera segura. Benditas sean de verdad. Fueron tan reconfortantes a pesar de no conocerme. Mis amigos estaban obviamente horrorizados de verme en ese estado cuando llegué a la biblioteca, y su aversión hacia Teddy aumentó después de ese día. Por suerte, él nunca volvió a hablarme ni a estar cerca de mí desde ese día fuera de las clases, y sentí que finalmente podía caminar libremente, sin sentir su mirada constantemente en mi espalda. Aún así, me sentía asustada, temiendo que en algún momento me volviera a acorralar cuando no estuviera con mis amigos. Pero estoy agradecida de que eso nunca sucedió. A medida que se acercaba el último año de secundaria, noté que realmente no había visto a Teddy en ningún lugar últimamente, y fue cuando un amigo me dijo que se había mudado a Sydney, y que sería un residente permanente allá, habiendo sido inscrito en una nueva escuela. Fue un gran peso que se quitó de mis hombros, para ser honesta. Me había acosado menos, claro, pero el simple hecho de saber que no estaría en ningún lugar cerca de mí me hacía sentir mucho más segura. Con el tiempo, lentamente lo olvidé, pero desafortunadamente, su llamada residencia permanente en Sydney no fue tan permanente, ya que justo en el penúltimo año regresó a mi escuela, habiendo regresado de Sydney por razones desconocidas. Inicialmente estaba un poco preocupada por esto, pero, afortunadamente, ya en el último año la mayoría de las clases que teníamos eran optativas, y por lo que sabía, él tomaba clases mayormente en el área de nivel inferior, mientras que yo había tomado una mezcla de clases de nivel bajo y alto, además de algunas clases certificadas, y no estaba en ninguna de ellas, salvo en una de las pocas clases de nivel alto que ambos compartíamos. Literatura. Es un poco gracioso porque nuestra maestra de literatura claramente no quería que él estuviera en su clase, ya que era muy malo en la materia, y a sus ojos claramente no se la tomaba en serio. Quiero decir, en una de las evaluaciones, literalmente escribió todo su ensayo en su propio idioma inventado, y esperaba que la maestra pudiera entenderlo. Eventualmente, este comportamiento constante hizo que lo sacaran de la clase y lo colocaran en una clase de inglés de nivel inferior. Esto puede sonar un poco cruel, ya que estaba claro que definitivamente tenía algunos problemas de salud mental, pero sinceramente, sentí alivio, ya que creo que finalmente me había reconocido después de no haberme visto por tantos años, y había empezado a mirarme de vez en cuando en la clase. Solo hubo otra ocasión en que compartimos una clase juntos, y fue porque mi clase de matemáticas de nivel inferior se fusionó con la suya una tarde, debido a que nuestra profesora no pudo asistir y no había asistente de enseñanza asignado. Simplemente me senté con mi mejor amiga mientras trabajábamos, pero podía sentir que él me miraba otra vez, y cada vez que miraba en su dirección, hacía la misma tontería de cuando estaba en los primeros años, desviando rápidamente la mirada hacia su pantalla de computadora. Si nada de esto los convence de que él era un acosador obsesivo,
Resulta que en algún momento del último año lo suspendieron porque lo atraparon tomando fotos inapropiadas de varias chicas de nuestro grado. Encima de eso, también empezó a salir con una chica que aún estaba en los primeros años de secundaria, lo que significa que probablemente tenía entre 13 y 15 años, mientras que él rondaba los 17 en ese momento. Ahora, para algunas personas eso podría no parecer raro, pero en el futuro, eso significaría que él ya tendría 18 y habría terminado la secundaria cuando ella aún tuviera, a lo mucho, 16. Y eso me parece realmente perturbador, especialmente considerando todo lo que ya había hecho. Sé que esto puede parecer un poco largo y no tan aterrador como otras historias de acosadores, pero honestamente, en ese momento estaba muy incómoda y genuinamente asustada de cómo este chico podría reaccionar hacia mí por no aceptar sus sentimientos. Me da escalofríos recordar lo extrañamente obsesionado que estaba este chico después de solo salir conmigo por unas pocas semanas, especialmente considerando que éramos apenas adolescentes. Realmente espero que después de todas las cosas que hizo, haya hecho algo de introspección después de la secundaria, haya recibido ayuda y esté mejor mentalmente. También espero que ya no esté saliendo con esa chica joven, porque eso todavía me da muchísimo asco recordar. Por suerte, no he visto rastro de él desde que me gradué hace 3 años. Esta experiencia, además de otra relación terrible y mentalmente abusiva en la que me metí durante el 12º año, hizo que fuera muy difícil para mí confiar en alguien, así como sentirme cómoda en relaciones. Estoy feliz de decir que finalmente encontré a alguien que realmente me hace sentir que soy importante de una manera no espeluznante. Él verdaderamente me hace sentir como una persona, y sinceramente, me ha ayudado mucho a superar estos obstáculos de relación que me han marcado todos estos años. Me complace decir que estaremos celebrando nuestro primer aniversario juntos este diciembre. Para terminar, sinceramente tuve mucha suerte de que este chico no fuera de los que se enojan fácilmente, y también de que unas desconocidas me sacaran de la situación en la escalera, antes de que las cosas se volvieran aún más incómodas para mí. Toda esta situación podría haber sido mucho peor para mí. Mi consejo para cualquiera que pueda relacionarse con esto de alguna manera es que, por favor, presten mucha atención a cualquier señal de alarma, y siempre confíen en su instinto en estos casos. No deberían preocuparse por posiblemente herir los sentimientos de alguien, porque su seguridad es lo único que importa, y darse cuenta de estas señales de advertencia a tiempo es extremadamente importante. Cuídense allá afuera. Todos son mucho más fuertes de lo que creen. He decidido compartir mi historia aquí hoy, después de años de sanación y de escuchar las historias de otras personas. Siento que finalmente poder hablar sobre todo lo que sentí durante esa época de mi vida será el último paso que necesito para obtener el cierre que busco. Antes de empezar, es importante señalar que todo esto se desarrolla en un periodo de aproximadamente 5 años. Yo tenía 17 años y estaba en una fiesta a la que en realidad no debería haber ido, cuando conocí a quien sería mi futuro novio. Lo llamaremos Scotty. Él tenía 21 años. Lamentablemente yo era una adolescente ingenua y rebelde en ese entonces, y me iba a graduar de la preparatoria ese mismo año, en el 2017. La idea de un novio mayor me parecía intrigante, y yo realmente no había entendido ni sentido la verdadera intimidad en mi vida, así que, supongo que, en cierta medida, estaba desesperada por sentirme deseada. De más está decir que caí rápidamente. Estar con un novio mayor, que ya había terminado la escuela, se sentía genial en ese momento. Scotty parecía maduro y como si tuviera su vida en orden. Los primeros 6 meses a un año que pasamos juntos fueron geniales, o al menos eso pensé. Me enamoré de él. Resumiendo, él pasaba la noche conmigo a menudo. Yo vivía con mis padres en ese entonces, y un día Scotty simplemente dejó de irse. Prácticamente y de manera casual, se mudó con nosotros. Es importante mencionar que mi habitación estaba completamente en el piso superior, así que teníamos algo de privacidad. Mis padres no estaban del todo contentos con la idea de que Scotty viviera allí a tiempo completo, pero lo permitieron. Comenzamos a vivir juntos dentro del primer año de salir. Al poco tiempo, se hizo evidente que Scotty tenía problemas de autoestima, problemas de ira y otras dificultades. A medida que nos sentíamos más cómodos el uno con el otro,
Él pasaba casi todo el tiempo jugando videojuegos y se convirtió en una especie de recluso. No siempre fue así, pero creo que terminó siendo víctima de problemas graves de salud mental. Comenzó a decaer alrededor del primer año. Scotty comenzó a trabajar en el turno de noche, pegado a su Xbox, y dejó de salir y socializar por completo, al punto de que casi ni siquiera me hablaba. Siempre eran solo videojuegos. Ver a alguien consumido por esa oscuridad era perturbador. Fue entonces cuando empecé a descubrir que me engañaba, actuaba de manera sospechosa, y encontré fotos inapropiadas en su teléfono, incluidas de hombres, mujeres y personas trans. Comenzó a volverse odioso, vengativo y vacío. Estaba tan acostumbrada a que la gente me abandonara a lo largo de mi vida, que cuando comencé a ver todos sus defectos quise ser diferente. Quería demostrarle que nunca lo abandonaría y que lo ayudaría a superar esto. Tonto, lo sé, pero en ese momento ya me había distanciado de todos mis amigos y familia, ya que había alcanzado el punto máximo de lealtad y compromiso con Scotty. Poco sabía yo en ese momento que él estaba haciendo esto para aislarme y mantenerme en la ignorancia. Por supuesto, no entendía lo que era un vínculo traumático en ese momento, así que estaba completamente engañada. Con el paso de los años, él fue empeorando. Dejó de trabajar, comenzó a insultarme verbalmente, a golpear las paredes y las puertas de mi casa, a castigarme ignorándome por días o saliendo por horas, a destruir todas mis cosas, a amenazar con violencia contra mi familia, mis amigos, él mismo y mucho más. Incluso llegó al punto de conducir de forma temeraria hasta hacerme sentir náuseas, alcanzando velocidades de más de 160 kilómetros por hora, adquiriendo armas de fuego para esconderlas y atormentar, y abusando físicamente de los animales. En una ocasión, Scotty lanzó a nuestro gato contra la pared como si fuera una pelota de fútbol, y golpeó la pared tan fuerte que pensé que había muerto. Hizo el sonido más horrendo que jamás he escuchado. Nuevamente quiero decir que uno nunca comprende lo difícil que es dejar a alguien así hasta que ha estado en una situación de violencia doméstica. Esto es vergonzoso y humillante de revivir, pero es esencial para mi sanación. En fin, Scotty empeoró. Sus engaños nunca cesaron y su comportamiento fue de mal en peor. Quería irme, pero me sentía atrapada. Incluso guardaba un arma robada en la guantera de su coche y amenazaba con matar a cualquiera que le molestara. Se aseguraba de que yo siempre supiera que estaba allí. Había perdido mi virginidad con él. Vivía conmigo. Habíamos estado juntos durante tanto tiempo. Estos pensamientos giraban constantemente en mi cabeza. Hacia el último año de nuestra relación, su familia le convenció de ser evaluado. Fue diagnosticado con TLP, TOC, ansiedad, depresión y mucho más. La lista era bastante extensa. Comenzó a tomar medicamentos y durante los siguientes meses realmente pensé que estaba cambiando. Le dije que tenía que empezar a ver a un terapeuta para regular sus emociones, o tendríamos que romper en ese momento, porque yo ya estaba exhausta. Para este punto, habíamos roto muchas veces, pero siempre volvíamos a estar juntos. Me sentía sin esperanza. Como decía, debido a su medicación, nuestros últimos meses juntos parecían estar bien de nuevo, pero ya para este punto, después de casi 5 años, finalmente me di cuenta de que quería salir de esa relación. Él estaba avanzando lentamente con la terapia y ya no era feliz. Había crecido, madurado, y era una joven de 22 años decidida. Estaba lista para decirle a Scotty que se largara de mi vida. Esa noche fui a casa y lo hice. Le dije que tomara sus cosas y se fuera, que se largara. Lo dejé terminando de recoger sus cosas mientras me iba al trabajo al día siguiente. Cuando llegué a casa, mi habitación estaba hecha un desastre. Viejas notas que nos habíamos dado estaban tiradas por toda la habitación, y detrás de la cama encontré un antiguo paquete de terapia que debía entregar. Me dejó páginas escritas diciendo cuánto lo sentía, y hasta me pidió fotos de nuestro gato. Le envié un par de fotos y luego lo bloqueé en todo. Incluso creé un nuevo Snapchat e Instagram solo para asegurarme de que estuviera completamente fuera de mi vida. Unos meses después comencé una nueva relación. Aproximadamente 6 meses después de eso, la hermana menor de Scotty, a quien llamaremos Taylor, me envió un mensaje diciendo que debía tener cuidado con quién aceptaba en redes sociales, porque Scotty estaba perdiendo el control nuevamente y estaba creando cuentas falsas para intentar averiguar qué estaba haciendo. Taylor también mencionó que su familia intentó contactarme, pero que se dieron cuenta de que estaban bloqueados,
así que ella decidió darme una advertencia sin decirle a su familia. Se suponía que Scotty había comenzado a hacer esto después de enterarse de que tenía un nuevo novio. Ingresé a todas mis cuentas y le agradecí por avisarme. No pasó nada más, o al menos eso creía. También me mudé a otra ciudad en ese momento, así que no me preocupaba mucho que me encontrara. Unos 6 meses después rompí con ese novio. Me mudé de regreso con mis padres y volví a usar aplicaciones de citas. Para este punto, Scotty y yo habíamos roto en el verano del 2021, y ya era el otoño del 2022. Siempre mantengo a todos mis exnovios bloqueados. Simplemente no me interesa saber de ellos, así que Scotty seguía bloqueado. Estaba en Bumble cuando vi el perfil de Scotty. Inmediatamente sentí un nudo de ansiedad al ver su cara otra vez, y deslizó a la izquierda sin pensarlo 2 veces. La aplicación me informó que había perdido un match. Él intentó hacer match conmigo. Oh no. Después de este incidente bloqueé su perfil en la aplicación y prácticamente me olvidé de él. Eso hasta que Taylor, su hermana menor, me contactó de nuevo. Me dijo que él había estado pensando en contactarme, y que si estaría interesada en escuchar de él. Le respondí educadamente que no, y ella lo entendió y me agradeció. Me dijo que había madurado y que en realidad había solucionado muchos de sus problemas. Realmente pensé que eso sería el final. Avanzamos unos meses hasta enero del 2023. Empecé a recibir llamadas extrañas en mi celular. Cada vez que contestaba, solo había silencio. Las llamadas comenzaron cuando estaba en casa de mis mejores amigos, a quienes llamaremos Marie y Max. Marie era mi mejor amiga, y recientemente se había mudado a una casa con Max, nuestro otro mejor amigo. El número llamaba a mi teléfono. Yo rechazaba la llamada varias veces, y entonces llamaban a Marie literalmente mientras ella estaba sentada junto a mí. Sin embargo, a Max nunca lo llamaban. Como dije, solo había silencio en la línea, lo cual era un poco espeluznante, pero pensé que podría ser spam. El número seguía llamándome, pero notamos que solo llamaban a Marie si yo rechazaba la llamada, y solo lo hacían cuando estaba con ella. Empezamos a creer que alguien me estaba rastreando, debido a que sabían cuando estaba con Marie. No pudimos encontrar nada extraño en mi teléfono ni en mi entorno. Esto continuó por un par de semanas, e incluso intenté rastrear el número y lo localicé en un centro de DHS. ¿Qué? Fue muy aleatorio. Finalmente terminé bloqueando el número. Avanzamos unos meses más y estaba en la cama. Creo que esto ocurrió en junio. Era medianoche y estaba quedándome dormida cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía, pero debido a mi trabajo no es raro que me llamen a horas extrañas. Ingenuamente contesté. No escuché nada, excepto el sonido de un tono de grabación al inicio. Pregunté si había alguien ahí, pero no hubo respuesta. Colgué y traté de volver a dormir. Luego mi teléfono recibió un mensaje de texto. Lo abrí y decía, «Sé dónde estás», y luego mencionaba mi ciudad natal. Lo leí y de inmediato sentí náuseas. Vivo en un pueblo pequeño y no muchas personas saben que me mudé de regreso a casa. Mi teléfono volvió a vibrar, iluminando mi habitación completamente oscura. Recibí otro mensaje. «Te enviaré la ubicación exacta de dónde estás». Las lágrimas empezaron a inundar mis ojos. Dejé las luces apagadas y sentí que alguien me estaba observando. Fue el peor tipo de miedo que he experimentado. Saber que te están vigilando. Mi instinto de supervivencia se activó de inmediato. Me bajé de la cama y me quedé en el suelo con las luces apagadas. Llamé a Max, quien estaba en el trabajo. Me dijo que recogiera algunas de mis cosas y me fuera a su casa, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Me comentó que también necesitaba llamar a Marie y asegurarse de que ella estuviera bien, ya que estaba dormida y él no estaba en casa. Todos sabíamos que estas llamadas y mensajes estaban relacionados. Sabíamos que era una sola persona quien hacía todo esto. Max llamó a Marie y ella estaba bien, no había sido molestada. Salí corriendo, me subí al auto, asegurándome de cerrar bien todo. Al llegar a casa de Marie, le conté todo lo que había ocurrido. Intenté rastrear el número de nuevo, pero solo encontré que pertenecía a un usuario de WhatsApp. Genial. Bloqueé el número. Espero no estar haciendo que todo esto suene demasiado confuso. Puede que no sepa al 100% quién me ha estado acosando, pero por el momento en que comenzaron los eventos y por la evidencia, creo que se trata de mi exnovio, Scotty. Es bastante hábil con la tecnología y sabe cómo permanecer en el anonimato.
Aunque desde el último incidente no ha sucedido nada más, vivo con miedo. Él es realmente aterrador cuando está inestable. Desde entonces me he mudado de nuevo y me siento bastante segura, así que por ahora creo que estoy bien. Ahora tengo un nuevo novio y todo va muy bien. Sin embargo, sigo en estado de alerta. Si alguno de ustedes tiene algún consejo o comentario, me encantaría escucharlo. Si alguno de ustedes, en algún momento, se relaciona con la situación de la relación en la que yo estaba, váyanse. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Se los digo ahora. No pueden cambiar a esas personas. Soy una persona transgénero de mujer a hombre. Tengo 21 años. Y en este momento de la historia tenía unos 15. Quiero advertir sobre contenido sensible, ya que hablaré de desórdenes alimenticios, abuso mental y relaciones tóxicas. Cuando tenía 15 asistía a un programa de arte para estudiantes talentosos, por lo que generalmente tomaba un autobús a una escuela a unos 30 minutos de mi casa. Fue allí donde conocí a Kayla, una chica de 15. Era mi último año en esa escuela cuando la conocí y ella hacía un arte increíble. Adoraba su estilo y a ella. Empezamos a coquetear rápidamente hasta que un día me pidió salir. Estaba tan emocionado, pensaba que era maravillosa. Cuán equivocado estaba. La primera señal de advertencia fue en una fiesta de pizza durante nuestra clase en común, donde ella se negó a comer. Me dijo que su madre se enojaría, y yo no podía entender por qué. Pronto descubrí que tenía un desorden alimenticio y todo empeoró a partir de allí. Yo me sentía en tensión constante, revisando cómo estaba y tratando de ayudarla, pero nada funcionaba. Era bulímica y anoréxica. Iba constantemente al baño a vomitar o a hacer ejercicios. Me sentaba afuera esperándola, y escucharla vomitar me enfermaba. En un momento hasta admitió que usaba mi cuerpo como motivación porque yo era delgado naturalmente. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. También admitió que tenía un fetiche de alimentadorismo y quería probarlo. Al final del año escolar mi familia planeaba mudarse a otro estado, y yo estaba destrozado. Planeaba ir a otra escuela de arte para la preparatoria, y además estaba en esta relación. Al final fue lo mejor, ya que empezó a mejorar. Ella comenzó a aplicar el alimentadorismo en ella misma, incluso publicando en internet para que otras personas se unieran en su objetivo de engordarla. No funcionó, pero sí me atrapó en su asqueroso fetiche. Intentaba hacer que subiera de peso, lo cual se volvió una enorme carga. Constantemente contaba mis calorías, asegurándose de que comiera hasta llenarme. Si no cumplía con sus expectativas, ella purgaba y me hacía sentir que debía hacerlo para que no se lastimara. Usaba palabras sexuales para motivarme, y aunque me hacía sentir incómodo, fingía que me gustaba solo para complacerla. Una vez, su madre insinuó que yo era la razón por la cual tenía un desorden alimenticio, porque pasé demasiado tiempo en el baño. También afirmaba tener trastorno de identidad disociativo y hablaba conmigo como si fuera personajes de distintas series. Esto lo hizo por un tiempo hasta que de repente dejó de mencionarlo. También usábamos una app llamada Vent, donde podías expresar cómo te sentías. Si publicaba algo negativo, prácticamente me castigaba ignorándome o teniendo una crisis emocional. Yo siempre era el que ayudaba, pero nunca recibía ayuda. Una vez, incluso comentó que yo era huesudo y que no era cómodo para abrazar. Fue un golpe enorme para mí mentalmente. Hasta hoy me disculpo con las personas y siento que soy incómodo para abrazar. También me decía que dejara de moverme o de rebotar la pierna porque estaba quemando calorías. No podía salir a caminar o hacer ejercicio a menos que prometiera que comería mucho al regresar. Esta dinámica era una carga constante en nuestra relación. Finalmente, me mudé y fue una bendición disfrazada, aunque en ese momento no lo sabía. Kayla controlaba lo que comía, pidiéndome que le enviara fotos de mi estómago para comprobar que estaba lleno. Solía empujar mi estómago para las fotos, solo para que pareciera que estaba lleno. Mentía, pretendiendo que comía muchísima comida, cuando en realidad apenas comía un desayuno ligero y luego la cena que preparaba mi familia. Recuerdo una vez en la que le mostré emocionado toda la comida que estaba comiendo en cámara, pero no fue suficiente para ella. Hizo una purga para castigarme por no cumplir sus expectativas. Tuve que suplicar que iba a comer más para que se calmara, pero en realidad no lo hice. Había perdido totalmente el apetito. Si alguna vez la decepcionaba,
Ella publicaba sobre mí en Bend, y sus amigos le decían lo horrible que yo era. Ahora sé que eso es una táctica de abuso llamada campaña de difamación. Llegué a creer que yo era el problema, el abusador. Si hablaba de mis sentimientos suicidas o de mi depresión, ella publicaba indirectas y luego tenía una crisis. Así que dejé de hablar de eso y lo guardaba todo. Otro gran recuerdo es cuando mi madre iba a pedir Taco Bell para cenar. Normalmente pedía 2 tacos Double Decker y unas papas. Le conté a Kayla lo emocionado que estaba por la cena y lo que iba a comer. Ella explotó diciéndome que debí pedir algo con más calorías. Llegué a mi primer punto de quiebre y le dije que dejara de usar su desorden alimenticio para controlarme, que estaba harto de que contara mis calorías y me hiciera sentir mal. Obviamente, esto terminó mal para mí. Fue a internet y le dijo a sus amigos que yo era el villano. También constantemente planeaba suicidarse. Una vez se tragó varias pastillas de melatonina, y siendo un niño tonto yo estaba preocupado. Afortunadamente mi mejor amigo en ese entonces sabía que estaría bien, y lo estaba. La relación llegó a tal punto que en secreto pensé que la única forma de salir sería si realmente se quitaba la vida. Sabía que estaba mal pensar eso, pero cada vez menos creía que lo haría. Nunca lo hizo, pero una parte de mí pensaba que esa era la única forma de librarme. Comencé a interiorizar las ideas de anorexia que ella tenía. Me parecía repulsivo engordar, pero también odiaba ser flaco. Pronto, mi propio cuerpo se volvió mi saco de boxeo. Lo odiaba. Recuerdo cuando finalmente llegué a pesar 45 kilos y cuando se lo conté explotó de nuevo, diciéndome que estaba demasiado flaco. Nunca más le dije cuánto pesaba. Hay mucho más que decir, pero ahora no recuerdo la mayoría. Era joven e ingenuo y ella se aprovechó de mi naturaleza amable y mi deseo de agradar. Hice un par de viajes de regreso a mi estado natal, uno para un funeral, y logré convencer a mi familia de que me dejara ver a Kayla. Honestamente, ojalá no lo hubiera hecho porque solo me hizo sentir terrible todo el tiempo que estuve allí. Hacia el final de nuestra relación, ya estaba harto de todo. Terminamos y volvimos una vez. Luego planeé un viaje a mi antiguo estado para visitar a mi mejor amigo y a Kayla. Pensé que tal vez podríamos arreglar las cosas, pero estaba ansioso porque no me veía como ella quería que me viera. No había comido ni cerca de lo que decía, y sentía que me descubriría. Estaba en clase de educación física pateando una pelota, preocupado si estaba quemando demasiadas calorías para el fin de semana que venía. Cuando finalmente llegué, mi mejor amigo y yo nos acomodamos. Solíamos dormir acurrucados, pero esa noche no pude. Me sentía ansioso y enfermo porque Kayla vendría al día siguiente. Mi amigo me comprendía, sabiendo todo lo que había pasado. Cuando Kayla finalmente llegó, puse una cara valiente y fingí que estaba bien. Ella vino preparada con snacks y una torta que había hecho. Si mi estómago sonaba, me hacía comer. Si no comía constantemente, se ponía ansiosa y de mal humor. Me sentía derrotado y terrible todo el tiempo. Finalmente llegó la cena, y la madre de mi amigo no estaba cocinando, así que ordenamos pizza y un plato de pasta. Finalmente comimos, y ella me observaba como un halcón. Me sentía tan ansioso que terminé corriendo al baño para vomitar todo. Mi estómago era muy pequeño y el hecho de que mi abusadora me estuviera observando no ayudaba. Después de vomitar, me sentía peor, y ella se enojó, haciendo una purga. No sé qué hizo en el baño, pero sabía que estaba siendo castigado. Mi amigo intentó cubrirme diciendo que había desarrollado intolerancia a la lactosa, lo cual era cierto. Así que funcionó un poco. Esa noche vimos una película, y mi ex Kayla dijo que me perdonaría si comía un trozo de torta, así que lo hice aunque acababa de vomitar. A la mañana siguiente mi amigo nos hizo panqueques, pero nuevamente no pude comerlos. Eran grandes y esponjosos, y la ansiedad de ser observado no ayudaba. Kayla se volvió irritable, y yo tuve que consolarla diciendo que era por la noche anterior. No me reconocía, y yo le hice una señal a mi amigo para que se deshiciera de mis panqueques, porque no había forma de que pudiera comerlos. Mentí diciendo que los había terminado. No sé si me creyó, pero ahora no me importa. Años después rechacé la torta de cumpleaños y los panqueques en general porque el solo pensar en ellos me hacía sentir mal. Incluso hoy en día sigo evitando esos alimentos esponjosos, pero he mejorado en manejarlo. Para ese entonces nuestra relación estaba totalmente rota. Cuando regresé a casa, todo parecía estar bien.
Ya estaba en mi segundo año de preparatoria cuando mi madre se enteró de que era trans. Me quitó todo acceso a Internet, lo que efectivamente me desconectó de Kayla. También me envió a terapia con mi tía, en otro estado, con la idea de arreglarme. Afortunadamente, tuve excelentes terapeutas que realmente me ayudaron. Yo tenía una ansiedad horrible con respecto a la comida. Me aterraba subir de peso, pero aún más me daba miedo estar muy delgado. Odiaba mi cuerpo y lloraba en el baño cada vez que veía mis huesos. Ya no podía pedir ayuda con el tema de la comida porque sentía que estaba bajo presión y no podía soportarlo. Recuerdo un dibujo que hice meses después de que mi madre me quitó Internet. Decía: 7 meses después y todavía controlas mi vida. Tuve que superar la idea de que yo también era una víctima, y no el abusador que Kayla me había hecho creer que era. Aunque ya no es un miedo paralizante, aún me cuesta lidiar con la idea de ganar peso. Una vez, cuando tenía 20, llegué a pesar 55 kilos, y me sentía horrible conmigo mismo. Todavía disfruto en secreto de estar delgado y perder peso, pero ya no me pierdo en ello. A veces me pregunto si realmente merezco la comida. Usualmente logro quitarme esa idea en un día. Ya no me niego comida. Me encanta comer y me gusta cocinar. Aunque no siempre llevo una dieta saludable, ya no me privo ni intento activamente estar delgado. Una vez Kayla se acercó para disculparse por lo que me hizo. Citó una obra de teatro que no recuerdo, creo que era de Shakespeare. A veces realmente desearía haberle gritado y decirle cuánto arruinó mi vida, que la odiaba. Pero nunca lo hice. Todavía tengo pesadillas sobre las cosas que me hizo. A veces, imagino cómo sería verla y decirle lo que pienso. Parte de mí espera que vea esto y se dé cuenta de lo que me hizo, pero también creo que estoy mejor sin tener que pensar en ella. Así que esa es mi historia en esencia. Lamento que esté tan desordenada. Mi ex mentalmente enferma a los 15 me manipuló, me usó y arruinó mi relación con mi cuerpo y la comida. Hoy en día raramente pienso en eso, pero sigue siendo algo que me pasó. Sé que no es la historia más aterradora o dramática, pero fue horrible en ese momento. Fueron unos años de mi vida que marcaron, y luego algunos. Buena suerte, Kayla, si ves esto. Aún no me gustas, pero afortunadamente ya no guardo el mismo odio que tenía antes. Pero si llegas a ver esto y reconoces que eres tú, quiero que sepas lo que me hiciste. A veces, cuando cierro los ojos y trato de volver a esos días, me pregunto cómo todo se torció tan rápido. Al principio, él parecía ser solo alguien más intenso que la mayoría. Nos conocimos por amigos en común, y aunque todos lo consideraban algo introvertido y con un carácter difícil, conmigo siempre fue amable, hasta algo encantador. Comencé a salir con él sin muchas expectativas. Nunca pensé que se convertiría en alguien que algún día podría hacerme tanto daño. Pero el cambio llegó, lento pero implacable, como una niebla que se cuela sin que te des cuenta hasta que todo a tu alrededor está cubierto. Al principio, sus celos se veían como una prueba de amor. No quería que saliera sola o que tuviera demasiados amigos varones, lo cual podía entender, pero poco a poco fue cerrándome todos los caminos hasta aislarme por completo. Recuerdo una noche en particular cuando, después de un tiempo sin ver a mis amigas, decidí salir con ellas. Solo íbamos a tomar un café y ponernos al día. Esa noche fue la primera vez que realmente sentí su ira. Al volver a casa, estaba esperándome con una expresión oscura y los puños apretados. Me reprochó, me gritó y cuando intenté explicarle que solo quería ver a mis amigas, su respuesta fue fría y cortante: ya no necesitas a nadie más que a mí. Después de eso, me hizo prometer que no volvería a salir sin él. Y como ya había comenzado a acostumbrarme a su carácter, obedecí convencida de que era solo una fase pasajera. Poco a poco, fue retirándome de mi propia vida. Dejé de ver a mis amigas, y cuando hablaba con alguien más, él estaba ahí, mirándome con esos ojos que parecían perforar mi alma, haciéndome sentir que estaba haciendo algo mal. Había momentos en que, incluso estando a solas, sentía que sus ojos me seguían, observándome, como si pudiera escuchar mis pensamientos y juzgarme solo por tener una vida aparte de él. Después de más de un año en esa relación enfermiza, finalmente tuve la fuerza de romper con él. No fue fácil, no por lo que sentía, sino por el terror a lo que él podría hacer. Romper con él fue como prender una chispa en un barril de pólvora. Su reacción fue inmediata y aterradora.
Lloró, gritó, me suplicó, y luego se puso violento, diciéndome que sin él no era nada, que no iba a encontrar a nadie más que me amara como él. Pensé que esa sería la última vez que lo vería, pero no tenía idea de cuánto estaba equivocado. Al principio sus intentos de contacto eran incesantes pero limitados. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, todos pidiéndome otra oportunidad o diciendo que no podía vivir sin mí. Pero yo estaba decidida a cortar el contacto y lo bloqueé de todas las maneras posibles. Lo que no esperaba era que, en lugar de rendirse, empezara a tomar medidas más perturbadoras. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que yo estaría. Algunas veces, mientras salía del trabajo, lo encontraba parado a lo lejos, simplemente observando. Esa mirada vacía y fija era más escalofriante que cualquier cosa que hubiera imaginado. Después de cada avistamiento, empezaban a aparecer cartas en la puerta de mi casa. En cada carta se volvía más amenazante, hasta que finalmente escribió que no iba a permitir que estuviera con nadie más. Sus palabras eran tan viscerales y detalladas, que era como si en su mente ya hubiera planeado lo que iba a hacerme. La policía me concedió una orden de restricción y pensé que eso lo detendría. Pero nada cambió. Él seguía ahí acechando, asegurándose de que supiera que me estaba vigilando. Con el tiempo, mi vida se convirtió en una serie de rutinas forzadas, casi rituales de supervivencia. Me levantaba cada día ya agotada, pensando en todas las precauciones que tendría que tomar para evitar que él se acercara a mí. Mis amigos me apoyaban como podían, acompañándome cuando salía del trabajo o quedándose conmigo en las noches que me sentía más vulnerable. Empecé a evitar las redes sociales, cualquier cosa que pudiera dar una pista de mis movimientos. Mis días se volvieron una coreografía constante de autoprotección. Si quería ir a algún lado, elegía calles concurridas y cambiaba de ruta frecuentemente. Recuerdo que cada noche, antes de cerrar la puerta, revisaba las cerraduras 2 veces, incluso 3, y después me sentaba en el sofá, intentando controlar el ritmo de mi respiración mientras revisaba cada rincón de la casa. A veces, sentía que estaba enloqueciendo, que ese miedo constante me estaba consumiendo. Había momentos en que tenía el impulso de salir corriendo, de alejarme de todo, pero sabía que no podía dejar mi vida atrás. Así que me resignaba, viviendo día tras día en esa prisión de miedo, preguntándome cuánto tiempo podría resistir sin derrumbarme. Los meses pasaban y aunque intentaba ignorarlo, su presencia era imposible de esquivar. Empezó a usar a otras personas para llegar a mí. Una vez, 2 chicas me emboscaron en el estacionamiento de un centro comercial. Eran desconocidas, pero gritaban su nombre mientras me golpeaban, acusándome de haberle arruinado la vida. Logré escapar y acudí a la policía, pero no pudieron hacer mucho. Sabía que él había planeado todo, usando a otros para mantenerme en un estado constante de alerta y terror. Empezaron a llegar cartas con manchas de lo que parecía ser sangre, aunque nunca supe si eran reales o un intento de intimidación. A veces, las cartas incluían fotografías de mí en distintos lugares de la ciudad, como si me estuviera vigilando en cada momento. Las palabras en esas cartas se volvieron más sombrías y escalofriantes. En una, incluso llegó a describir cómo planeaba el último día de mi vida. Cada frase era una advertencia, cada palabra un recordatorio de que su obsesión no terminaría mientras yo siguiera libre. Finalmente, llegamos a la noche que cambió todo. Esa noche, tras uno de los peores días de mi vida, llamé a mi padre y le conté todo. Él sabía que algo andaba mal, pero no tenía idea de la profundidad del terror que estaba viviendo. A la mañana siguiente, decidió quedarse conmigo, quizás intuyendo lo que estaba por suceder. Me sentí más segura con él cerca, aunque sabía que eso podría no ser suficiente para detenerlo. Era tarde, pasada la medianoche, cuando escuchamos un ruido en la puerta. Mi padre y yo nos miramos, y mi corazón empezó a latir con una violencia que apenas me dejaba respirar. Sabía que era él. Mi padre se levantó y abrió la puerta, enfrentándolo cara a cara. Él estaba ahí, con una expresión fija y enloquecida, sosteniendo un cuchillo en una mano y una carta en la otra. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación que nunca había visto. Empezó a leer la carta en voz alta, diciendo que esa sería nuestra última noche juntos, que había llegado para llevarme con él. Mi padre no dudó ni un segundo. Fue a la cocina y regresó con una cuchilla de carnicero, dispuesto a defenderme.
Hubo un forcejeo, pero antes de que él pudiera reaccionar, mi padre le clavó la cuchilla en el cuello. Fue rápido y brutal. Él cayó al suelo mientras yo me quedaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre fue arrestado esa misma noche, y aunque pasó 7 años en prisión, sé que nunca se arrepintió de lo que hizo. Esa noche cambió mi vida. Años después sigo luchando contra el miedo, contra esa sensación de que él aún está allí, mirándome desde las sombras. Aunque sé que está muerto, hay algo que nunca termina de irse, una sombra persistente que ronda mis pensamientos y se mezcla con los recuerdos. A veces sueño que vuelve, que me busca, que aún intenta encontrarme para cumplir esa última amenaza, pero luego recuerdo la imagen de mi padre sacrificando su libertad por mí, y me doy cuenta de que estoy viva gracias a él.